Nasser Ingeniería y su Departamento de Seguridad Electrónica presenta El Análisis Político, una conversación junto a Guillermo Pérez Pacheco sobre el acontecer político regional y nacional. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo les va? Aquí estamos en Coyhaique TV en un nuevo capítulo de Análisis Político. Hoy vamos a hablar sobre política migratoria y para ello tenemos un invitado muy importante. Él es Vladimir Caicedo, representante en la región de Aysén de la comunidad migrante. Bienvenido, Vladimir. Buen día, Guillermo. Gracias por invitarme a Análisis Político en Coyhaique TV. Muy agradecido por la invitación y efectivamente vamos a hablar sobre política migratoria. Vladimir, bueno, sabemos que tu nacionalidad es colombiana, pero llevas muchos años también en Chile y en la región de Aysén. ¿Cuántos años aproximados? Mira, llevo 10 años. 10 años. Y sabemos que también obviamente te encuentras normado dentro de las reglas que exige la política migratoria y que también es un profesional validado con todos tus estudios en el territorio nacional. Así es. Bueno, hice todo lo que la normativa dice, que debe regularizarte. Quienes quieren estudiar en el territorio chileno, pues igual deben validar su título. Yo ya tengo todo, de hecho, soy candidato a la nacionalidad chilena. Perfecto, maravilloso. Pero eso te permite, tu condición actual, me imagino, el poder desempeñar un rol profesional dentro de Chile como cualquier compatriota, me imagino, ¿no? No, de hecho yo lo ejercí, porque en mi carrera, yo soy licenciado en Filosofía y Letras, y yo laboré en el Colegio de Alianza Austral como profesor de Filosofía en la media, y también trabajé en el área de migraciones en la Municipalidad de Coyhaique. O sea que yo ya he ejercido en el plano público y privado. Ha estado en las dos aristas de la vereda, en lo privado y en lo público, y efectivamente porque actualmente existe una oficina que está vinculada a la comunidad migrante en la Municipalidad de Coyhaique, que mucho no se escucha, pero sabemos que existe, y entiendo que usted fue el fundador de esa área, ¿no? Claro, yo entré allí haciendo parte de la oficina que se llama Juventud y Migración, y era la persona encargada del área migrante. Claro, entonces hay dos aristas ahí, es una oficina mixta de juventudes y migración, y usted estaba en el área de migración específicamente. Bueno, era como un plus porque había que estar como en las dos áreas, pero pues mi fuerte era obviamente la migración. El rol de representar a una comunidad, indistintamente a veces la nacionalidad, pero con el nombre de migrantes, en un territorio fuera de su país de origen, es una mochila bastante pesada, me imagino, como organización. Mira, yo de hecho soy presidente de ASOMISCA, que es la Asociación de Migrantes de Centro y Sur de América, creada en el año 2018, y desde ese entonces yo empecé con un grupo de colombianos a trabajar justamente por la población migrante, y es una asociación que aún está. Claro, mira, empezar desde una ley antigua que era la ley, porque antiguamente era extranjería e inmigración bajo la ley 1094 del año 1975. A partir del año 21 cambia la ley 21325, que es la nueva ley migrante. Entonces hemos tenido que vivir todos esos desafíos que han implicado diversos gobiernos y todo lo que emerge este fenómeno global que es la migración. Bastantes etapas que han transcurrido, por cierto, y que también han implicado un proceso de acomodo, me imagino, pero una organización no menos importante, porque sin duda ustedes representan un espectro bastante significativo de lo que es en sí el proceso migratorio. Claro, mira, de hecho, el 0.2% que es lo que tiene de migración la región de Aysén, pero en una ciudad tan chica como Coyhaique, la migración se ve como que fuera masiva. Por lo mismo, porque no es una población extremadamente grande, entonces tú puedes percibir las nacionalidades mucho más fácil. Bueno, instaurarse en un lugar distinto, como es la Patagonia, como es Coyhaique, no ha sido fácil, pero por eso mismo tienen que crearse estas asociaciones que van en apoyo justamente de la población que vive en la región y en la comuna. Hace pocos días atrás, semanas más bien, hubo una cuenta pública desde la entidad de migraciones, perteneciente en este caso a la lista nacional o gobierno nacional, en donde pude apreciar su participación en cuanto a asistencia en ella, que si bien es cierto era una cuenta pública participativa, pero en realidad fue ir a escuchar la cuenta pública. ¿Cuál fue su apreciación y qué es lo que usted puede rescatar positivamente desde ella? Bueno, mira, algo que yo
considero y lo he puesto sobre la mesa es que una comunidad bien informada es como una persona que no ignora algo. Yo lo que siempre le he pedido al servicio local es que cuando este tipo de situaciones se dan, por lo menos estos cambios en la política migratoria, las personas migrantes se puedan enterar de esos cambios. Entonces, lo que sí vi en esa cuenta pública participativa, entre comillas, porque es evidente que participativa no fue, no sé si fue por el tiempo o por qué razón haya sido, pero lo que pude percibir es que sí hay una voluntad por parte del servicio, porque yo también lo pedí tiempo atrás, la posibilidad de que cuando el plan de retorno, que es una política que se instaura en el gobierno de José Antonio Caz, se le dé la posibilidad para que la población se entere de qué es lo que va a suceder, no que los tome así por sorpresa, aunque ya todos los medios lo han dicho, pero yo puedo escucharlo, pero yo quiero saberlo, cómo va a funcionar, cuáles son las etapas, cuáles son los tiempos, para que la población esté informada. Entonces, lo que pude percibir en esa cuenta pública es que hay esa intención. El resto fue información. O sea, claro, hubo mucha información, intención por cierto, pero no hubo mucha participación. De hecho, se comentó entre los invitados, pero sin duda que las intenciones positivas por parte del organismo existen, sobre todo en explicar materia de lo que está planteando el actual gobierno en cuanto a la salida o la invitación de retorno a los territorios para poder regularizar de aquellas personas que están en situación migrantes irregulares, ¿no? Pero mira, yo ahí también quiero hacer una salvedad, porque es importante hacer una pequeña, como cuando uno le dicen voy a hacer una moción de orden en relación a esto, que es una persona que entró por paso no habilitado y una persona que está en condición irregular. Parecen que fueran conceptos similares, pero no lo son. Una persona que ingresó por paso no habilitado es una persona que en su momento infringió el paso fronterizo. ¿Por qué? Porque de pronto en el caso de los venezolanos, coloquémoslo como ejemplo, ellos para ingresar a Chile deben tener una visa de acceso. Y quienes no la tienen, obviamente que no van a entrar por el paso fronterizo, sino que lo van a evadir. Eso es un ingreso no habilitado. Condición irregular. Yo, extranjero, entré como turista a Chile. Me dan 90 días para que me quede en el territorio chileno, pero yo me excedo ese tiempo. El excederme ese tiempo y quedarme y no irme después de los 90 días me hace una persona en condición irregular. Entonces hay que entender que son dos conceptos distintos y que en el momento del abandono, la salida voluntaria, eso va a calzar de otra forma. Porque claro, yo no me voy porque me expulsan por un delito o por haber entrado por paso no habilitado, sino que yo me voy porque yo infringí la ley en el sentido de que yo me quedé el tiempo, plazos. Exacto, en los plazos que el gobierno me había dado para que yo me quedara. Entonces yo creo que el trato va a ser diferente, porque las condiciones todas son distintas. Y eso es lo que yo de pronto invito al gobierno. A todos no los pueden echar en el mismo saco, porque las condiciones no todas son iguales. Claro, hay algunos, como quien dicen, entraron como coyotes por pasos no habilitados, que es el término popular escuchado Exacto. A nivel internacional, y otros que entraron por avión o por vía terrestre o marítima, pero se les venció el plazo y se quedaron porque a lo mejor encontraron que las condiciones eran favorables para poder progresar en su calidad de vida, seguramente. Entonces, claro, son entradas distintas, ambos son procesos ya de mantención irregular en un territorio que no es el propio, pero son accesos distintos y por ende los beneficios debiesen ser distintos, que es lo que se explicaba también en alguna medida en la cuenta pública ese día, recuerdo. Claro. Había un nombre que le tildaron para la invitación de la salida, este es el plan de retorno voluntario. Pero ahí también yo quiero aclarar algo. Yo siempre he sido partidario del orden y la organización, porque yo en mi vida real también soy así. Yo considero que un país que tiene un orden como corresponde, y yo tampoco nunca lo he dicho y nunca me he opuesto, pero si esos cambios y esas regularizaciones se hacen acorde a la ley como corresponde, a mí me parece que es lo más lógico que se tiene que hacer, pero que se haga como tiene, o sea, que se valide también el tiempo de muchos migrantes. Es como yo decirte que yo después de 10 años yo me tenga que ir de Chile, pero ¿por qué si yo no he hecho nada? Probablemente alguien me diga, pero tú no te tienes que ir porque tú tienes tus documentos, tu condición es distinta. Pero yo también conozco gente que trabaja, gente que ha aportado al país, que impone tanto para la FPO como para el Fondo de Salud,
y que trabajan y que son gente honesta, que tienen todo el derecho a que el gobierno les dé la posibilidad de tener un visado. Además que, bueno, si vamos a los orígenes y a la matriz fundacional de nuestra patria, al menos los que somos chilenos, en realidad la gran mayoría de los que estamos actualmente no somos autóctonos de Chile en el fondo. Todos tenemos ascendencia de aquellos que vinieron a invadir o migraron hacia el territorio chileno y finalmente terminaron quedándose acá y construyendo lo que es la patria que hoy por hoy conocemos. Pero en realidad ninguno puede decir es que es 100% ADN puro en el fondo, porque no existe. Eso No, es, mira, y hay una migración que es una migración extranjera, claro, que es la que viene de afuera, pero hay una migración interna dentro del país. sí. Yo veo que aquí hay muchos servidores públicos que no son propiamente de la región de Aysén, ellos vienen de diferentes regiones del país. Entonces hay una migración interna, y si se da es porque posiblemente ese funcionario o porque lo instalaron acá, o porque él ve que acá hay mejores oportunidades laborales o de percibir mucho más dinero por lo que implica trabajar en esta zona. Y eso no lo desvalida ni lo desmerita. Así es. Vladimir, bueno, después de esta cuenta pública, sabemos que también hubo un seminario hace pocos días atrás, Así si no es. me equivoco, este martes ocurrió un seminario Así. vinculado también a la comunidad migrante. ¿Qué nos puedes comentar de ello para que la comunidad pueda estar al tanto? Mira, fue un seminario que en mi punto de vista, bueno, ¿Ya? yo soy profesor de filosofía, como te lo dije anteriormente, y siempre he sido, me agrada mucho cuando se hacen como clases magistrales y tipo seminario donde la gente tiene la posibilidad de hablar, de exponer sus puntos de vista. Migración, salud y trabajo. O sea, tuvieron Eran- varios organismos del Estado también presentes en ese Claro, seminario, ¿no? o sea, las personas que trabajan, en este caso las instituciones que trabajan estas temáticas que son migración, trabajo y salud. De la Inspección del Trabajo, el Servicio Nacional de Migraciones, en este caso la Seremi de Salud y el FOSIS y el INH, que siempre ha sido muy cercano a la población migrante. Bueno, de hecho quiero relevar que estas instituciones siempre han estado muy cercanos a la población migrante. Entonces, trajeron una doctora que trabaja estas temáticas, una psicóloga que venía de la Universidad Católica de Temuco, que expuso desde una parte muy empírica y también muy vivencial esta investigación que había desarrollado en relación a la migración y cómo esto afecta también la salud mental de las personas que migran. Me pareció interesante también llevar al servicio público, porque fueron casi la mayoría eran empleados públicos, y se enteraran de una realidad que no solamente iba desde la parte técnica y administrativa, sino mostrar con vivencia la cara distinta de la migración. Hubo participación, me imagino, entonces, de varias personas de distintas nacionalidades migrantes, ¿no? Sí, hubo muchas, de hecho, ellos siempre se han preocupado porque la asistencia sea diversa, vayan casi la mayoría de los que poblamos de diferentes países, la comuna, haitianos, colombianos, venezolanos, cubanos, bueno, las colonias extranjeras que están aquí en el territorio. Sí, efectivamente, y volviendo al punto anterior de la cuenta pública, recordaba una gráfica que nos mostró ese día la persona encargada del servicio y en donde daba a entender por cifras, porcentuales y números de cuántos migrantes existen por nacionalidades. Y la mayoría pensaría en el fondo que pueden ser venezolanos o colombianos, y efectivamente la cifra mayoritaria de migrantes en nuestro territorio aquí en la región de Aysén eran argentinos. Ni siquiera eran venezolanos ni colombianos, eran argentinos. Y un porcentaje muy mínimo, pero que también estaba de ecuatorianos también. No, ¿sabes qué llamó la atención también en el seminario? Que ella decía que generalmente el chileno, cuando ve a sus vecinos fronterizos, no los ve como extranjeros porque los ve muy cercanos a él, que él empieza a ver un poco más al extranjero, el que está más lejos. Entonces él no ve al boliviano, al peruano y al argentino porque los ve como limítrofes, no los ve tan como que, ay, sí, ese es el extranjero, no, este es un vecino mío. Pero que al que ya viene de un lugar un poco más retirado, sí lo ve como, ah, claro, él es colombiano, él es venezolano, porque ya viene de un país más apartado. ¿Cómo ve la predisposición por parte del nuevo gobierno en apoyar a regularizar a aquellos migrantes que se encuentran en nuestro territorio nacional y aquí en la región de Aysén, que son un aporte propositivo para lo que es la generación de empleo, la movilidad económica, porque sabemos que hay muchos migrantes que tienen varias pymes aquí en la región de Aysén, así como en el resto del país, y que generan empleo para nuestros propios compatriotas chilenos y también de otros países también, y que generan una movilidad y dinamismo económico. Entonces, pero
¿Hay un respaldo por parte de la institucionalidad? ¿Lo nota usted? Mira, yo hace poco vi una entrevista que justamente hacía la cadena CNN Chile al director nacional de migraciones y me llamó la atención cuando ella lo entrevistaba y le hacía unas preguntas de pronto un poco capciosas, cuando de pronto de forma reiterada le preguntaba lo mismo. Pero ustedes, ¿cómo pueden sacar gente que ustedes saben que ya está prácticamente, lo que le falta es que como que le entreguen el carnet? Porque hay gente que ya lleva muchos años viviendo aquí, aportando. Cuando él le decía, no, es que si salen no les vamos a pedir un contrato laboral, queremos que ellos nos den las 2 imposiciones. Posiblemente haya gente que no las tenga, porque ¿cómo le vas a pedir a una persona que supuestamente no puede elaborar imposiciones? Sin embargo, hay gente que ellos se dieron cuenta. Hay gente que aquí labora y que evidentemente tiene imposiciones. Claro. Ellos tienen cómo justificarla, porque los empleados tenían el acceso a un RUT provisorio. Y ese RUT provisorio te instalaba en pagar la salud y pagar las imposiciones. Entonces, que hay muchos migrantes que sí tienen esas imposiciones. ¿Por qué no hacerla más fácil? Él ya me impuso, es una persona que está pagando, que está haciendo las cosas como corresponde. ¿Por qué no lo deja que se regularice internamente? ¿Por qué decirle que salga? Ese es el meollo que como que uno no entiende muy bien. Si finalmente no es un bandido que está infringiendo alguna norma o delinquiendo, sino más bien está aportando tributariamente al territorio y al país. Son cosas que a veces yo creo que incluso los que somos chilenos nos preguntamos. Yo hace pocos días atrás me encontré escuchando a una persona que es de nacionalidad ecuatoriana, que no lo ubico mucho, pero me llamó la atención que él planteaba la necesidad del ver cómo regularizar su situación, porque tiene un emprendimiento aquí en la comuna de Coyhaique, genera alrededor de 7 u 8 empleos y quiere que todos sus trabajadores puedan tener cotizaciones previsionales, él pagar sus impuestos como corresponde, pagar su patente como corresponde, pero no lo puede hacer porque tampoco está dentro de la regularización que exige la norma chilena. Y la alternativa que se le ofrecía justamente era eso, el retorno voluntario, de salida voluntaria del país. Pero él planteaba, y es una inquietud que llama mucho la atención, porque él planteaba al organismo de migraciones aquí de la comuna y de la región, y esos 6 o 7 meses que yo tengo que salir del país, ¿quién sostiene ese emprendimiento? ¿Quién paga los sueldos de esos trabajadores, por ejemplo, que van a quedar todos esos meses paralizados? ¿De qué van a comer o vivir esa familia? Y no hay detrás una garantía que al menos mantenga esos empleos o en el fondo que garantice que a esa familia no le va a faltar el sustento mientras el empleador sale, por más que esté irregular o no. Entonces hay muchas situaciones que quedan como al aire. No sé si ustedes han planteado esa situación en algún momento dado o no, porque nosotros vemos al menos los migrantes, quizás a lo mejor la realidad nacional es distinta, pero aquí en esta región la gran mayoría son como muy emprendedores, o tienen barbería, o tienen deliveries de comida, pero no, tú no ves muchos de ellos que no estén generando un motor económico en la comuna. Mira, yo lo único que pienso, creo, y yo creo que es la lógica cotidiana lo diría. Van a hacer una salida voluntaria, un retorno voluntario, que las reglas de juego queden bien escritas. Claro. Que lo que va a salir en la Gaceta Oficial, en el diario oficial, que diga que es un decreto llamado salida voluntaria, se establezcan con las normas que corresponden. ¿Con plazos? Claro, con unos plazos que evidentemente establezcan, mire, usted se va a ir afuera, va a hacer la solicitud de una visa para extranjero fuera de Chile en estos tiempos, porque usted podrá volver al territorio chileno en determinado tiempo y esos tiempos se van a cumplir, pero que sea algo escrito, no la letra pequeña que nadie la lee y que después tiene ahí la enmienda que uno dice, ay, pero yo no leí eso y ahí dice que en un año yo puedo volver al territorio chileno, porque como dices tú, ¿cómo se van a sostener esos negocios? Se sobreentiende que mi empleador espera que yo salga y de pronto como mínimo me da 3 meses, pero ya de ahí para allá él no me puede esperar más, porque él no puede perder, él tiene que tener un empleado que esté 24/7 y yo no lo voy a estar. Antes él, por consideración a mí, porque tiene una oferta laboral conmigo, la va a sostener, pero él no la va a poder sostener por mucho tiempo. Claro. Efectivamente. Hoy por hoy, ¿usted se proyecta en alguna participación de política pública en cuanto a lo que es migraciones en la comunidad o en algún organismo público? Le pregunto esto porque siempre ha llamado la atención que sería interesante tener un perfil como el suyo, que es profesional,
con títulos validados en Chile, que está reglado dentro de las normas que se exige de un migrante en el territorio nacional, y que quizás podría ser un tremendo aporte significativo también en un organismo como es Migraciones, porque es un contacto y un puente directo con justamente la comunidad migrante y conoce una realidad muy de cerca, pero también conoce la arista de lo que exige la norma chilena. Mira, yo siempre he dicho que la vida te coloca donde te tiene que colocar y un día X, a mí la vida me colocó a trabajar por la comunidad migrante, pero un día dije, bueno, Vladimir, no solamente va a ser la asistencia social, lo que yo pueda hacer por la comunidad migrante, por ayudarla, por auxiliarla, voy a prepararme en la ley, voy a conocer la ley. Claro. Y sin temor alguno, sé algo que yo puedo reconocer en mí, usando un término muy chileno, yo soy una persona matea. A mí me gusta estudiar, yo soy una persona que me dedicaba a estudiar la ley. Entonces, yo sí quisiera, yo considero que yo tengo las herramientas intelectuales y las herramientas cognitivas para poder trabajar en ese aspecto, porque no solamente tengo la teoría, sino que también tengo la práctica, porque yo he trabajado con las comunidades migrantes, yo sé cómo son. Hay experiencia y hay preparación profesional, pero por sobre todo está la escuela de la vida, que también no es menor, porque finalmente ese es un aprendizaje que se adquieren con los años y con la trayectoria y que no deja de ser significativo en el fondo, pues. Que puede ser una tremenda suma y un tremendo aporte también a lo que es el organismo público. Así es. Pero bueno, no depende de mí, eso depende de quienes ostentan el poder y que en su momento vean en otros realmente esas características como para colocarlas en esos espacios, pero que siempre he estado dispuesto, sí. Claro, ¿y por qué le planteo esto? Porque en realidad en países como en México y otros países más de la Comunidad Europea, uno observa que siempre dentro de los organismos de migraciones de los propios territorios nacionales, siempre hay una persona extranjera. Y no simplemente por un capricho o por un tema de una imagen, sino porque tiene que existir un puente diplomático de alguien que entienda el lenguaje en común de aquella persona que es un migrante. Sobre todo en México ocurre muchísimo. Y creo que desde ahí podemos aprender bastante. He estado estudiando un poco lo que es la materia internacional de migración y por eso lo menciono. Creo que a lo mejor nos falta eso, incorporar algunos elementos extranjeros en ciertos puntos de migración en lo que es el organismo público, como para poder tener un puente que permita también llegar de una manera más propicia en el cómo se llega a aquellas personas que están de manera a lo mejor irregular, sin malas intenciones y que vienen a aportar finalmente a un territorio. Mira, yo pienso que también el servicio es un servicio que está creciendo porque, vuelvo e insisto, una ley que empieza a operar prácticamente en el año 2022, que lleva 4 años en ejercicio, que hace parte de lo que fue la parte final del gobierno del señor Sebastián Piñera y que posteriormente tomó el gobierno de Gabriel Boric, que fue prácticamente donde empezó a navegar la ley migrante, que obviamente ahora está bajo el gobierno de José Antonio Cast. Sin embargo, uno también, yo a veces digo que es válido el ensayo y el error, que cada gobierno que se va instalando, pues obviamente coge Claro. estas leyes que son nuevas y que empieza a trabajar en ellas. Entonces creo que también están en ese proceso, porque el servicio no era ni servicio. Entonces tú llegaste a un lugar donde había muy poquita gente trabajando. Ahora tienes que robustecer, generar músculo a ese espacio que no lo tenía, y en eso están también. Bueno, lo importante es echar a andar la máquina del gimnasio para que los músculos realmente se puedan ver efectivamente y no sean solamente en la fotografía, pues como quien dice. Vladimir, bueno, el tiempo se nos pasa volando, pero hay una pregunta que no quiero dejar en alto. Yo a usted siempre lo he visto muy participativo en cuenta pública que hay de algún servicio público, está Vladimir Caicedo. Político que quiere tomarse una foto con Vladimir Caicedo, está Vladimir Caicedo haciendo puentes diplomáticos. Pucha, Vladimir Caicedo aparece en todos lados. Pero la clase política, ¿cómo se ha comportado con usted? Y no hablemos de un solo color, estamos hablando de una manera transversal. ¿Cómo siente usted que lo ha tratado la clase política? Porque vemos que ha sido un rostro politizado por el estamento que sea, porque yo entiendo que usted es una persona diplomática que tiene que velar por sus compatriotas o la comunidad migrante. Pero ¿cómo se han comportado con usted cuando ha tenido que tocar puertas? Así, voy a usar una palabra, yo creo, para cerrar. Ingrata totalmente. ingrata dice Y usted. hay algo que a mí me duele como ser humano. Yo creo que yo
siempre voy a criticar, voy a vulnerar lo que es la ingratitud. Para mí la ingratitud no está dentro de mis parámetros y considero que conmigo la política regional y comunal ha sido extremadamente ingrata. Ha hecho conmigo lo que ha querido. Pero yo lamentablemente no he hecho nada pero eso puede cambiar, evidentemente. Le he dado la capacidad a las personas de que en su momento ensayo y error. Pero si tú me dices cómo ha sido... Ingrato. Y todo, me imagino, también tiene un límite. Ahora, una última pregunta que no estaba en pauta, pero la verdad es que sale del mismo tema. Ustedes, al estar regularizados dentro del territorio como corresponde, ¿existe la viabilidad, porque yo me imagino que eso lo han preguntado en algún momento dado, de que a futuro pudiese ser, por ejemplo, un candidato político en el territorio chileno y estar en algún estamento público escogido electoralmente por sufragio popular? Porque entiendo que en Chile sí podría, ¿no? Claro, una persona que ya opta por la nacionalidad chilena y que se hace ciudadano chileno puede obviamente aportar, en este caso postular a un cargo de elección popular. O sea, estábamos hablando que perfectamente en 2 años más pudiésemos tener un Vladimir Caicedo concejal o consejero regional o candidato a alcalde o a lo que se le ocurra. Obvio. Y tener un vuelco quizás de la comunidad migrante que está regular a sufragar por uno de los propios, ¿no? Mira, y no es menor, aquí hay mucha gente, porque yo de hecho ayudé a muchos políticos, y lo digo así, con una gran comunidad migrante que podía votar porque yo sé que lo podía hacer. Y no lo hice directamente, pero yo tengo que reconocer que yo soy una figura pública y que hay mucha gente que me valora, que me quiere por mi trabajo social y que me sigue por eso, porque yo he obrado con mucha honestidad. Entonces creo que en ese sentido, sí, yo creo que por ese mismo populismo que tengo, porque soy una persona popular, no sería menos que de pronto un día termine en uno de estos cargos de elección popular. Todo puede ser, y lo importante es que tuvimos la primicia de eso aquí en Análisis Político en Coyhaique TV. No lo escuchó en un rumor de pasillo ni en las redes sociales, lo escuchó de la propia voz e imagen de Vladimir Caicedo, representante de la comunidad regional. Dejarlos invitados a que, si quieren revivir esta entrevista nuevamente, lo busquen a través de www.coyhaique.tv y que se mantengan en sintonía porque tenemos más programación de habitual para ustedes. Nos vemos. Chao, chao. Fue el análisis político junto a Guillermo Pérez Pacheco. Una presentación de seguridad electrónica de Nasser Ingeniería. Control de accesos, alarmas, cámaras de televigilancia y sala de monitoreo para sus sistemas de seguridad. Visítanos en www.nasser.cl. Nasser Ingeniería. Líderes en la región de Aysén en Internet rural y sistemas de televigilancia. Contamos con personal altamente capacitado y especializado. Alarmas, controles de acceso, cámaras autoenergizadas para campos, cámaras con inteligencia artificial. Y ahora contamos con la más moderna y completa sala de monitoreo 24 horas para cámaras y alarmas. Porque sabemos que necesitas estar no solo conectado, sino también protegido. Prefiere a los mejores. Prefiere a Nasser Ingeniería. Visita nuestra web www.nasser.cl. Somos Nasser Ingeniería, telecomunicaciones al fin del mundo.